Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a las previsiones semanales que les ofrece el equipo de Forex Índices cada fin de semana. Después de la parada que hemos hecho durante 5 semanas por el periodo estival, no hemos hecho previsiones durante este periodo, las retomamos ahora ya en septiembre con la intención de acompañarles durante todo el curso, durante todo el año. Estaremos todos los viernes y sábados con ustedes para realizar estas previsiones. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2013, son las 18 horas y 17 minutos del horario internacional GMT y como veremos a continuación en los gráficos, pues prácticamente el mercado está ya paralizado, el pescado está totalmente vendido y entonces vamos a comenzar a realizar esta previsión. Faltan pues 2 horas y media prácticamente para que cierre el mercado y salvo sorpresas de última hora que deben de tenerlas en cuenta en caso de que fluctúen bruscamente las cotizaciones en estas 2 horas y media que queda de negociación, pues vamos a comenzar este análisis para la semana que viene del 9 al 13 de septiembre del presente año. Como siempre, la intención del equipo de Forex Índices es realizar una lectura del mercado y colocar unas barreras de soporte y de resistencias delimitadas por categoría para que les sirvan de utilidad después acoplándola en sus planes de negocio. Es la intención y de hecho vamos a comenzar con este análisis como siempre en el euro dólar. Vemos en un gráfico de temporalidad pequeña de 5 minutos como prácticamente pues desde las nóminas no agrícolas transcurrieron un par de horitas y se nos ha quedado ya estancada la cotización en esta zona del 1,3160 aproximadamente. De ahí que, bueno, pues comencemos esta previsión. Como siempre, nos vamos a dirigir al gráfico de temporalidad de 4 horas para ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar desde el domingo día 1 de septiembre cuando abrió el mercado por la noche. Recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros y comentarnos algún aspecto sobre el mercado o alguna cuestión particular, tienen las redes sociales, nuestro correo electrónico, el formulario de contacto, Skype y nuestros teléfonos. Bueno, vamos a ver cómo se ha comportado la cotización del euro dólar en esta semana que hemos terminado. Como vemos, el precio de apertura anual ha sido vital y determinante durante toda la semana. Arrancó el mes en el 1,3220 la cotización. Desde este punto enseguida se nos precipitó imantada hacia el precio de apertura anual toda la sesión asiática del lunes día 2 y durante la sesión europea se mantuvo atrapada la cotización en el precio de apertura anual del 1,3205. En sesión americana tuvo movimiento bajista, golpeó la directriz alcista de muy largo plazo durante varias horas, como podemos apreciar, y tan solo en la apertura europea del martes día 3 fue capaz de quebrarla y de confirmarla perfectamente, ofreciéndonos el recorrido de rigor. Como vemos, la directriz alcista de muy largo la veremos después en temporalidad diaria. También fue golpeada a finales del mes de agosto, exactamente el día 30 de agosto, viernes de la semana pasada. Como vemos, se nos posicionó, realizó un mínimo intrasemana, primero en la zona del 1,3140, de ahí recuperó posiciones en la jornada de el miércoles día 4, incluso en sesión americana volvió por encima de esta doble barrera del precio de apertura anual y en los comentarios de Mario Draghi y la decisión de tipos de interés el jueves en día 5 en preapertura americana, como vemos la cotización fue a buscar refugio en el precio de apertura anual y después de los comentarios de Mario Draghi, la cotización del euro dólar se nos precipitó directamente hasta la congestión de mediano del 1,3125, donde a la postre se quedaría a dormir toda la noche del jueves día 5 y al principio del viernes día 6. Durante toda la sesión europea se mantuvo muy errática. Con los datos de empleo de Estados Unidos tuvo un movimiento alcista que fue a chocar implacable, como siempre, la directriz alcista de muy largo plazo en el 1,3190, ejerciendo fuerza de resistencia. Como vemos, nos va a cerrar
en la zona del 1,3160 aproximadamente, salvo sorpresas en estas 2 horas y media que quedan aproximadamente de negociación. El hecho de que la cotización cierre el periodo semanal por debajo del precio de apertura anual y por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo, que la veremos después en temporalidades trimestrales, mensuales y diarias, para ir viendo los detalles que nos va dejando esta barrera, este muro de contención importantísimo siempre para seguir la evolución del euro dólar. Como comentamos, el hecho de que el cierre semanal sea por debajo de estas dos barreras podría indicarnos para la semana que viene o futuras semanas movimientos bajistas para el euro dólar, siempre y cuando no vuelva por encima de su punto de partida anual, que veremos a continuación en temporalidades mayores cómo le va a ser muy difícil desprenderse de esta doble barrera porque ejerce muchísima fuerza de atracción, siempre muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. Vamos a iniciar el recorrido en temporalidades mayores para ver, como siempre, los detalles que nos deja la cotización del par en temporalidad trimestral. La directriz alcista que hemos visto anteriormente, que nos viene desde el año 2001, no es ni más ni menos que esta directriz que nos pasa por el segundo trimestre del año 2010. Esta directriz lleva prácticamente 7 trimestres consecutivos, siendo el eje central de operaciones de la cotización del par en el muy largo plazo. 7 trimestres consecutivos, es decir, casi 2 años de negociación, como vemos, atrapada totalmente, imantada la cotización por este muro de contención directriz alcista de muy largo plazo. Como vemos, esta directriz ha sido quebrada en el primer trimestre del presente año 2013. Cuidado porque en los dos trimestres siguientes, lo que está haciendo es realizar un movimiento de reconocimiento de este quiebre y, como hemos visto anteriormente, ha cerrado esta semana por debajo de la misma. Será determinante, clave durante todo este año 2013 sin duda alguna. Con lo que debemos de quedarnos es con el quiebre del primer trimestre y que actualmente la cotización se encuentra posicionado por debajo de la misma. De temporalidad trimestral no destacamos nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver qué detalles importantes nos deja la cotización sobre esta temporalidad. Comprimimos un poquito el gráfico para ver los detalles. Como comentábamos anteriormente, durante 7 trimestres consecutivos, el eje central de operaciones es esta directriz alcista de muy largo plazo. Lo observamos perfectamente en temporalidad mensual. Son 16 meses consecutivos los que la cotización lleva merodeando y está imantada siempre por esta directriz alcista de muy largo plazo. Movemos también atrapada la cotización por el punto de partida anual 1,3205. De una temporalidad mensual, simplemente destacar que la directriz bajista de largo que viene desde los máximos históricos en julio del año 2008 está todavía muy alejada a la cotización. Tan solo un apoyo firme en esta triple barrera que tenemos precio de apertura anual, directriz alcista de muy largo plazo y con gestión de largo en el 1,3265, tan solo un apoyo firme de largo plazo y un posterior quiebre del 1,3606 implacable en este año 2013, este muro de contención de muy largo plazo le llevaría a aprobar la directriz bajista de largo plazo en este año 2013. Difícil lo tiene la cotización del par de momento porque se encuentra cotizando por debajo de esta triple barrera. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver qué detalles nos deja la cotización del par en esta temporalidad. Vamos a llamar la atención sobre una directriz alcista de abanico que nos arranca el 24 de julio del año 2012. Una directriz de abanico porque ya ha sido quebrada en varias ocasiones, saliendo desde el mismo punto desde el día 24 de julio. Como vemos, esta directriz fue quebrada a la baja el pasado día 4 de julio del presente año. Al ir a realizar la confirmación del quiebre, se ha posicionado por encima durante varias semanas, exactamente durante 2 meses. Cuidadito porque en el viernes día 6 de septiembre es lo que le ha dado la vida a la cotización del par. La confirmación del quiebre de esta directriz alcista de mediano le podría dar pie a la cotización del par para la próxima semana a movimientos bajistas importantes. Cuidado con esta directriz, la comprimimos en el gráfico, vamos a configurar el gráfico otra vez y lo comprimimos porque, repito, será determinante desde el 24 de julio del pasado año con su quiebre el 4 de julio de este año 2013 y su posible confirmación le daría pie a la cotización para
tener movimientos bajistas en las próximas jornadas y en la próxima semana. Debe de quebrar, como comentamos, esta directriz, debe de confirmar esta directriz quebrada el pasado día 4 de julio. También tenemos la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero del presente año, directriz con su punto de apoyo el pasado 18 de junio. Como vemos, el quiebre y la posterior confirmación nos ofreció ya su recorrido de beneficios. En estos momentos la cotización ha vuelto por debajo de esta directriz de mediano plazo. Vamos a llamar la atención también sobre la condición de mercado que nos está marcando en este año 2013 la cotización del euro dólar, totalmente errática y teniendo siempre como eje central de operaciones el precio de apertura anual. Si ustedes se fijan, una vez tras otra lo quiebra, lo confirma, lo respeta, lo vuelve a respetar, lo vuelve a quebrar y lo vuelve a confirmar, así durante todo el año 2013. Errática totalmente la cotización del euro dólar. La duda sobre la cotización del euro dólar de los inversores es tremenda. Solamente tenemos que tirar unos avances porcentuales para ver cómo los avances máximos en este año 2013 han sido de un 3,87% y los retrocesos mínimos han sido de un 3,49%. Denota totalmente la indecisión de los inversores sobre la cotización del euro dólar y para muestra que la cotización en estos momentos está otra vez muy cercana al precio de apertura anual del 1,3205. En lo que llevamos de año, pues bueno, retrocede mínimamente un 0,30% hasta el cierre que va a tener esta semana. Desde el precio de apertura mensual y semanal que coinciden, pues prácticamente retrocede un 0,42%. Mínimos retrocesos tanto en periodo semanal como mensual como anual. Indecisión total sobre la cotización del euro dólar. Del gráfico de temporalidad diaria, como comentábamos anteriormente, podría anunciarnos y podría indicarnos, sería un detalle muy importante, la confirmación del quiebre de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 24 de julio y que fue quebrada a la baja el día 4 de julio del presente año 2013. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada más. Nos vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar ya sobre esta temporalidad los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, vamos a comenzar con las barreras de resistencia. La doble barrera delimitada por la directriz alcista de muy largo plazo y el precio de apertura anual desde el 1,3190 hasta el 1,3205, esta doble barrera va a ser clave en la salida el domingo por la noche, día 8 de septiembre, cuando abra el mercado. Si en los primeros compases de negociación de semana nos quebrara el 1,3205, encontrara un apoyo sobre esta doble barrera, vamos a delimitar zona muerta inoperable para operativa intrasemana entre el 1,3205 y el 1,3190. Esta franja de 15 puntos será clave, este muro de contención potente será clave durante toda la semana. Repito, un apoyo sobre el mismo nos llevaría directamente a una congestión de largo en el 1,3265. Barrera importante para la semana que viene. De hecho, la vamos a colocar como principal resistencia de la semana que viene, este muro de contención de largo plazo. Del 1,3265 nos llegamos a un nivel con gestión de mediano, 1,3315. Ya saben también quienes siguen nuestros análisis la importancia de este muro de contención implacable cada vez que llega la cotización a él. Quebrado el 1,3315 nos llegaríamos a una congestión de la misma categoría que la anterior, 1,3368, y desde ahí vamos a buscar la congestión de mediano largo, que es el muro con el que ha chocado la cotización en las últimas semanas y no ha dejado de evolucionar por encima a la cotización. 1,3406 como última resistencia para la semana que viene a unos 240 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, si la cotización consigue cerrar por debajo, consigue cerrar hoy viernes día 6 de septiembre por debajo de esta doble barrera, sería un indicativo. Si al final, como vemos en estas 2 horas y media que queda de negociación, consiguiera cerrar por encima, son detalles que debemos de tener en cuenta. Si al final cierra por debajo, nos vamos a encontrar con una doble barrera, congestión de mediano y directriz alcista de la misma categoría, como observamos, salvavidas de la cotización en el día de hoy. Cuidado,
La confirmación de esta doble barrera le daría pie a la cotización para ir a buscar la siguiente fuerza de soporte, 1.3085. La principal fuerza de soporte para la semana que viene, 1.3003, con gestión de largo plazo, nivel psicológico por excelencia del euro dólar a 3.000 puntos de los máximos históricos, a 3.000 puntos de la paridad 1 a 1, en fin. Barrera siempre importante y principal soporte para la semana que viene. Del 1.3003 nos llegamos a una congestión de mediano largo en el 1.2936 como última fuerza de soporte a unos 250 puntos de la cotización actual. En estos momentos y de forma inmediata, si al final hoy viernes nos cierra por encima del precio de apertura anual, sería vital que la cotización encontrara apoyo en la salida el domingo día 8 por la noche y si no lo pierde podríamos ver movimientos alcistas para la semana que viene. Por el contrario, si al final nos cierra por debajo de esta doble barrera, sería de tal importante a tener en cuenta y si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche y del lunes no consigue romper, no consigue quebrar al alza esta doble barrera, los movimientos bajistas para la semana que viene estarían garantizados, sobre todo si nos quiebra al final el 1.3125 junto con la directriz alcista de mediano desde el 24 de julio del año 2012. Terminamos con el par euro-dólar. Vamos con el siguiente par, dólar-yen. Bueno, vemos como durante toda la semana los 99.75, este muro de contención de largo plazo, ha sido muy fuerte, siempre ejerciendo de resistencia hasta el jueves en sesión asiática, que fue quebrado perfectamente. Su confirmación nos ofreció ya su recorrido de cortito plazo y vemos como en la sesión de el viernes, día 6 de septiembre, ha vuelto por debajo de este muro de contención, nos lo ha confirmado perfectamente y de ahí el recorrido bajista. Por la parte de abajo, como observamos, el nivel de los 98.58 ha sido vital. Nivel de congestión de mediano largo, siempre clave para seguir la evolución del par, ni un puntito siquiera ha dejado pasar la cotización. Este muro de contención de mediano, como vemos, nos va a cerrar un poquito por encima de los 99 yenes por dólar. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba 99.75 será vital y por la parte de abajo 98.58, siempre contando con que estas 2 horas y pico de negociación que nos quedan de hoy viernes, pues no salga por fuera de uno de estos dos niveles. Vamos a temporalidad trimestral. Como siempre le echamos un vistacito para refrescar, para memorar la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde el año 1985. Vital para seguir la evolución del par en el largo y en el muy largo plazo. Tuvimos el quiebre en el primer trimestre del presente año y como vemos sigue por encima de la misma. Mientras siga por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo no vamos a ver recorridos bajistas importantes en este año 2013 para el dólar yen. Veremos recogidas de beneficios en el corto plazo, en el mediano plazo, pero movimientos bajistas importantes no vamos a ver siempre y cuando siga por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo. Vamos a la temporalidad mensual para ver qué detalles importantes nos está ofreciendo la cotización. Vamos a ver cómo desde su punto de partida anual 86,76 tenemos el precio de apertura anual, avanza prácticamente un 14%, exactamente un 14,33% desde el día 1 de enero hasta el día 6 de septiembre. Como observamos en la imagen, totalmente capturada. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses prácticamente paralizada la cotización, dando golpes sobre los 99,75. Con gestión de largo plazo, siempre respetada por la cotización del par. Como vemos, nos va a cerrar seguramente esta semana un poquito por debajo de este muro de contención, que será clave también para la semana que viene y para finales de este año 2013. Necesitamos un apoyo firme sobre el mismo para ver evoluciones al alza, para ir a tocar los máximos intraanuales en el 1,0380, máximos que fueron alcanzados en el mes de mayo de este año. De temporalidad mensual no destacamos nada más, nos vamos a una temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. Bueno, pues poquito, nos ofrece simplemente el apoyo que ha tenido en los 98,58 y por la parte de arriba, como durante toda la semana, los 99,75 han sido clave. Por la parte de arriba, observar
el respeto que tuvo en el mes de mayo sobre la congestión de mediano largo de los 103,35. Vemos cómo fue implacable este muro de contención que nos viene de años atrás, cercano a máximos intraanuales, como comentamos. Mientras no encuentre un apoyo firme en los 99,75, no vamos a volver a atacar de nuevo esta congestión de mediano largo en los 103,35, 103,37. De temporalidad semanal, poquito más, nos vamos a temporalidad diaria para ver los detalles que nos deja la cotización. Directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 22 de mayo. Como observamos, quebrada al alza el pasado día 2 de septiembre. Atentos porque ha ido directamente el día 6, viernes. Como vemos, ha ido directamente a realizar una confirmación a esta doble barrera. Lo venimos diciendo ya desde hace días desde Forex Índices que un golpecito a esta doble barrera sería bastante factible. Bueno, pues el golpe ya lo tenemos. Veremos a ver ahora si consigue mantenerse la cotización por encima de esta doble barrera. Si consigue encontrar la semana que viene un apoyo firme, el reconocimiento, el movimiento de reconocimiento de pullback del quiebre de esta directriz bajista de mediano junto con la congestión de mediano largo, siempre imprescindible para seguir la evolución de este par, un apoyo firme la semana que viene le llevaría con fuerza a atacar la congestión de largo de los 99,75 y entonces sí que podríamos ver un quiebre más potente de este muro de contención de largo plazo. La clave de la semana que viene, sin duda alguna, estará en los 98,58 por la parte de abajo. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar directamente en esta temporalidad los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, le vamos a colocar las resistencias. Como comentamos, 98,58. Mientras siga encontrando apoyo en esta doble barrera, la directriz bajista de mediano y la congestión de mediano largo, no hay miedo de movimientos bajistas para la semana que viene. Por la parte de arriba nos vamos a encontrar también una doble barrera con gestión de largo 99,75, vital para seguir la evolución del par, y una directriz alcista de mediano que, aunque ha sido quebrada en el tiempo, como apreciamos en la imagen, siempre ejerce muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. Esta doble barrera será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, 99,75. De encontrar un apoyo firme sobre esta doble barrera, 99,75, atacamos dos congestiones de mediano plazo como resistencias. Una la tenemos en los 100,68 y la siguiente en los 101,63. Quebrada esta, nos iríamos ya directamente cercano a los máximos intraanuales, exactamente en los 103,30 tenemos la congestión de mediano largo como última resistencia para la semana que viene, como vemos a unos 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, y como ya hemos comentado varias veces, 98,58, pieza clave, debe de quebrar esta doble barrera si queremos que la cotización del par gire a la baja la semana que viene. Quebrado los 98,58, nos topamos con tres soportes, todos ellos de categoría intermedia. El primero, 97,30, el siguiente, 96,72. Desde ahí nos vamos a buscar otro con un recorrido amplio hasta los 95,40 y una congestión de mediano largo actuaría como siguiente barrera de soporte en los 94,65. Como vemos, ya bastante alejada de la cotización actual a unos 450 puntos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel vital por la parte de arriba 99,75. Por la parte de abajo 98,58. Atentos a estos dos niveles en caso de que al final, hoy viernes día 6, la cotización cierre metida dentro de estas dos barreras importantes. Doble barrera por la parte de arriba y doble barrera por la parte de abajo que se encontrará la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, vamos a continuar con la cotización del dólar franco suizo. Nos arrancó el mes de septiembre y la semana en el nivel de los 0,9315. Desde el punto de apertura semanal y mensual con un apoyo en los primeros compases de negociación el domingo por la noche y el lunes en sesión asiática y principio de la europea, desde ahí solo ha hecho que avanzar, quebrar y confirmar niveles como podemos apreciar y al final pues nos va a cerrar, se va a quedar a dormir en la congestión de mediano largo de los 0,9392.
implacable, siempre ejerciendo muchísima fuerza sobre la cotización, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012, recordado siempre por los inversores, de ahí que, bueno, se nos vaya a quedar a descansar durante todo el fin de semana. Será vital este nivel, los 0,9392 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de arriba, ejerciendo fuerza de resistencia, los 0,9465. Como vemos, las órdenes vendedoras las han colocado los inversores un poquito por debajo de este muro de contención de mediano plazo. Vamos a echarle un vistazo en temporalidades superiores, temporalidad trimestral, para ver la directriz bajista de muy largo desde 1985. Como vemos, todavía la cotización se encuentra bastante alejada de esta directriz bajista de muy largo plazo. Para ver movimientos alcistas potentes en el dólar franco suizo en el largo y en el muy largo plazo necesitamos el quiebre de esta directriz bajista de muy largo plazo y de momento, pues como comentamos, se encuentra por debajo de ella y lo que es más importante, por debajo de un nivel de congestión de muy largo plazo en los 0,9680. Vemos como trimestre tras trimestre está golpeando este muro de contención de muy largo plazo y no consigue cerrar por encima del mismo, mientras no vuelva por encima de los 0,9680 con un quiebre definido y confirmado en el largo y en el muy largo plazo, repito, no vamos a ver movimientos alcistas de largo y muy largo plazo para la cotización de este par. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual, poquito, simplemente, bueno, ver el muro de contención con el que está chocando trimestre tras trimestre y mes tras mes, 0,9680, y vemos cómo la cotización está encerrada entre el precio de apertura anual y la congestión de muy largo plazo en este año 2013. Errática totalmente, apoyándose siempre en el punto de partida anual de los 0,9148. Como vemos, consigue avances, después lo veremos en temporalidad diaria, los avances que tiene la cotización del pari paralizada y mantada por los 0,9392, que como comentamos será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos información adicional. Poquito más, simplemente ver los detalles, el apoyo que tuvo el mes de junio sobre el precio de apertura anual y el apoyo que tuvo también en el mes de agosto sobre la misma barrera, punto de partida anual. Es lo que le ha dado impulso alcista para ir a probar la congestión de mediano largo de los 0,9392, que como ya hemos dicho en varias ocasiones, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si nos proporciona información adicional la cotización del par. Por la parte de arriba tenemos una directriz bajista de mediano plazo que nos arranca el pasado día 22 de mayo y con su punto de apoyo el 9 de julio. Muy alejada todavía la directriz bajista de mediano, que sigue virgen, ni siquiera ha sido testeada, pero bueno, con un impulso alcista la semana que viene potente, sería factible que llegara a la misma. Sería vital el quiebre de esta directriz, sería vital y sobre todo el de los 0,9680, este muro de contención de muy largo plazo que hemos visto antes en temporalidad trimestral. De temporalidad diaria, bueno, destacar también, vamos a configurar un poquito el gráfico para ver cómo, al igual que el euro dólar en este año 2013, la cotización del dólar franco suizo se mantiene muy errática, ha conseguido unos avances máximos desde el precio de apertura anual de un 7,61% y como vemos la cotización ha girado siempre por encima del precio de apertura anual, encontrando apoyos perfectos cada vez que ha llegado a él. Detalles importantísimos a tener en cuenta para la lectura de la cotización de este par en estos momentos y desde el punto de partida anual la cotización consigue unos avances de un 2,61% desde los 0,9148 desde el punto de partida anual. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Como comentábamos, vital, 0,9392. Si consigue apoyo en la apertura el domingo por la noche, atacamos una resistencia delimitada por una congestión de mediano 0,9465. La siguiente de la misma categoría que la anterior, 0,9553. Desde ahí nos vamos directamente a la directriz bajista de mediano, que nos pasaría sobre los 0,9630. Y la última fuerza de resistencia, muro de contención de muy largo, 0,9680.
Hemos visto anteriormente cómo trimestre tras trimestre la cotización sigue chocando en este muro de contención de muy largo plazo. Por la parte de abajo, si la cotización respeta los 0,9392 en la apertura del domingo por la noche y tenemos un rechazo firme sobre este nivel, atacamos una primera barrera de soporte en los 0,9340. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano. Confluye con una directriz bajista quebrada ya en el tiempo, pero los inversores la tienen siempre en su memoria. Ayudaría a ejercer fuerza de soporte a la congestión de mediano de los 0,9253. Desde ahí directamente al principal soporte, precio de apertura anual, perdón, 0,9148. Es el último que le colocamos ya para la semana que viene. Por la parte de arriba y en estos momentos vigilando 0,9392. Si al final el cierre semanal lo tiene la cotización por debajo de este nivel, sería detalle a tener en cuenta. Y el domingo por la noche sería detalle la apertura semanal si la tiene por encima o por debajo de los 0,9392. Continuamos con el par libra-dólar. Vamos a ver en temporalidad de 4 horas qué es lo que nos ha ofrecido esta semana que hemos terminado. Abrió el mes y la semana justo sobre la congestión de mediano largo del 1,5540. Nada más abrir la semana y el mes fue directamente a esta congestión de mediano largo que le sirvió de apoyo en los primeros compases de semana. Como vemos, estas dos velas, las primeras de 4 horas, encontraron un apoyo firme. Desde ahí se nos instaló eje central de operaciones el 1,5540 en los primeros días de semana. Por la parte de arriba, siempre ejerciendo resistencia, el 1,5604, que a la postre sería quebrado el miércoles día 4 en sesión europea con su confirmación y sus recorridos pertinentes, y vemos como el viernes con los datos de empleo de Estados Unidos la cotización fue directamente a darle un golpe a la congestión de mediano del 1,5676. Recuerden que a finales del mes de agosto fue clave este muro de contención de mediano plazo. La cotización va a quedar encerrada entre dos congestiones de mediano, 1,5676 por la parte de arriba y 1,5604 por la parte de abajo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, estos dos niveles serán vitales. Recorrido desde temporalidad mensual para ver los detalles más importantes de largo plazo. Sacamos a escena la directriz alcista de largo que nos viene desde enero del año 2009. Como vemos, golpeada durante varios meses consecutivos en 2012, mayo, junio, julio y agosto, quebrada a la baja después de ser golpeada en el mes de enero del año 2013, quebrada en el mes de febrero del año 2013 y vemos cómo no ha llegado todavía a realizar el movimiento de reconocimiento, el movimiento de pullback sobre la directriz alcista de largo plazo. Lo que sí tenemos es el quiebre y de momento es lo que manda sobre la cotización. Desde hace meses gira en torno en el 1,5604, precio de apertura anual del año 2011 que se le está resistiendo en demasía. Lleva ya medio año chocando con él y no consigue cerrar por encima del mismo ni un mes siquiera. El nivel del 1,5508 muy cercano, es una franja de 100 puntos que para el largo plazo es clave y determinante. Esta doble barrera está chocando, como comentamos, mes tras mes la cotización en este año 2013. Desde el punto de partida anual, la cotización del par libra-dólar lo único que ha hecho ha sido retroceder desde el día 1 de enero. Desde su punto de partida anual en el 1,6248 tiene un retroceso la cotización hasta el día 6 de septiembre de un 3,72% en estos momentos. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. La temporalidad semanal, vamos a echarle un vistacito, pero realmente la temporalidad semanal no nos ofrece ningún detalle importante. Simplemente ver la vela alcista con la que nos va a cerrar después de encontrar este apoyo potente sobre las dos congestiones de mediano, el 1,5508, precio de apertura anual del año 2012 y el 1,5540. Este doble apoyo la semana que viene y en el inicio de la presente semana le ha dado impulso alcista. El cierre por encima del 1,5604 en el día de hoy, 6 de septiembre, si al final es que cierra por encima de esta triple barrera, le podría dar pie a la cotización del libra-dólar para tener avances en la semana que viene. Detalle importante si al final consigue cerrar por encima del 1,5604. Como vemos, tenemos una vela alcista con unos avances en la semana de un 0,60% en estos momentos.
Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Un detalle importante, desde el día 9 de julio vemos cómo nos arranca una directriz alcista de mediano teniendo su punto de apoyo el 2 de agosto. Como vemos, ni siquiera ha sido probada, ni siquiera ha sido testeada. Se ha acercado la cotización, pero los inversores han colocado sus órdenes de compra siempre un poquito antes de que llegara a tocar. Eso le ha dado impulso alcista junto con los apoyos que ha tenido siempre la cotización en las últimas jornadas sobre este muro de contención de mediano largo precio de apertura anual del año 2012. Esta directriz será vital la semana que viene en caso de que la cotización se dé la vuelta y la ataque sobre el 1,5540. Esta doble barrera será vital, como comentamos, la semana que viene. Por la parte de arriba, el 1,5676, vemos cómo lleva varias jornadas golpeando y siempre es rechazada la cotización de este muro de contención de mediano plazo. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya las principales barreras para la semana que viene. En primer lugar, por la parte de arriba le vamos a colocar las principales resistencias, todas ellas con gestiones de mediano plazo. De la misma categoría, todas las resistencias que le vamos a colocar. 1,5676, vital y primera resistencia. La siguiente, 1,5749. Otra de la misma categoría que la anterior, 1,5824 y medio, 1,5825. Y desde ahí nos vamos a la zona del 1,59, exactamente en el 1,5901. Y la última resistencia que le colocamos de la misma categoría que las anteriores, 1,5960, a 330 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte que se va a encontrar con gestión de mediano 1,5604. Repito, será vital que cierre hoy por encima de la misma y si encuentra apoyo el domingo por la noche o el lunes por la mañana en sesión asiática sobre la misma, le puede dar impulso alcista, siempre y cuando no nos quiebre la directriz alcista de mediano que hemos visto anteriormente en temporalidad diaria. Siempre y cuando no nos quiebre esta directriz bajista, no vamos a tener movimientos bajistas importantes para la cotización del par. El 1,5540 ejercería como siempre fuerza de soporte y el 1,50 y el 1,5508 también. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para negociación de intrasemana entre el 1,5540 y el 1,5508. Otra cosa es si realizamos una operativa intradía que entre estos dos niveles podemos buscar recorridos interesantes. Pero para negociaciones de intrasemana entre el 1,5540 y el 1,5508 no merece la pena introducir operaciones al mercado. Desde ahí vamos a buscar un soporte con gestión de mediano 1,5448 y medio, 1,5449, siempre respetado por la cotización del par. Otro soporte de la misma categoría que el anterior lo topamos en el 1,5365 y desde ahí nos vamos al último que le colocamos en otra congestión de mediano 1,5276, 1,5276 y medio, 1,5277. Como ven, ya bastante alejada de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, vital será el quiebre del 1,5676. Por la parte de abajo, el 1,5604. Y no se olviden de la directriz alcista de mediano plazo que sigue virgen todavía, ni siquiera ha sido testeada. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, el detalle más importante es el quiebre de la directriz bajista de mediano. Quiebre, confirmación perfecta y de ahí el movimiento de reconocimiento y los beneficios pertinentes después de quebrar esta directriz. La vamos a ver en temporalidad diaria con más detalles, una directriz que nos arranca el pasado 11 de abril del presente año. Su quiebre y confirmación perfecta nos ha ofrecido ya los rendimientos requeridos por las estrategias de los quiebres de directrices. Por la parte de abajo, vital sigue siendo los 0,8888, muro de contención de muy largo plazo, como vemos, golpeado durante finales del mes de julio, principios del mes de agosto y sin un quiebre definido ni siquiera en temporalidad diaria. Volvemos a golpear el 29 de agosto, 30, como vemos, 28, 29 y 30 de agosto. Apoyo perfecto otra vez y desde ahí impulso alcista que le ha llevado a quebrar esta directriz bajista de mediano plazo. Son los detalles más importantes que debemos de tener en cuenta del AUD-USD. Después volveremos otra vez a estas temporalidades inferiores, pero primero vamos
a una temporalidad trimestral. Para ver cómo los 0,8888, este muro de contención de muy largo plazo, es lo que le está dando la vida de momento a la cotización del par después del movimiento bajista potente que tiene en este año 2013. El dólar australiano siempre muy ligado a la cotización del oro. Como vemos, también el oro hemos tenido movimientos bajistas importantes y de ahí que el dólar australiano pues haya visto también un poquito resentido en este año 2013. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver cómo durante los primeros compases del año 2013, en el mes de enero, febrero, marzo, abril y en el mes de mayo es cuando inició el movimiento bajista desde su punto de partida anual en el 1,0391. Vamos a tirar unos avances porcentuales para ver lo que retrocede la cotización desde el precio de apertura anual hasta los niveles en los cuales cotiza en estos momentos. Exactamente un 11,46% retrocede la cotización desde su punto de partida anual. Como vemos, imantada totalmente durante los primeros meses de negociación, se nos ha precipitado a la baja. Detalle importante a tener en cuenta de temporalidad mensual es el quiebre de la directriz alcista de largo plazo, como vemos, nos arranca en el pasado año 2008. Quiebre, su confirmación, su reconocimiento de pullback y de ahí el movimiento potente hasta los 0,8888, que como comentábamos anteriormente es lo que le está dando la vida a la cotización del par en los últimos meses. Volvemos al gráfico de temporalidad diaria y le vamos a colocar sobre esta temporalidad los principales niveles de soporte y de resistencia. Mejor vamos a la temporalidad de 4 horas. Aquí en temporalidad diaria ya hemos dado las claves. Vamos a temporalidad de 4 horas para colocarle las principales barreras de soporte y de resistencia para la semana que viene. La primera barrera de resistencia y principal de semana, congestión de largo plazo 0,9325. Observemos los detalles que nos ha dejado sobre este muro de contención de largo plazo durante todo el mes de julio. Atentos al mismo. Quebrado los 0,9325, atacaríamos una congestión de mediano largo en los 0,9430 y quebrada esta barrera iríamos a buscar una congestión de mediano en los 0,9565. Es la última fuerza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización vuelve por debajo de la directriz bajista de mediano, nos pasaría en la zona de los 0,91. Si nos quebrara a la baja la zona de los 0,91, probaríamos una congestión de mediano como soporte, 0,8980. Muy cerca nos pasa un nivel de corto que ejercería fuerza de soporte sobre los 0,8943. Y de los 0,8943 nos precipitaríamos hasta el muro de contención de muy largo que ya hemos visto anteriormente en temporalidades superiores, 0,8888. Será el principal soporte de la semana que viene y último que le colocamos. El domingo por la noche cuando abra el mercado, cuidado porque los 0,9325 ya ejerce muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par después de haber encontrado este apoyo perfecto sobre la directriz bajista de mediano con esta confirmación que hemos detallado anteriormente. Solamente el quiebre de los 0,9100 a la baja le podría dar pie a la cotización la semana que viene para tener impulso bajista. Continuamos con el euro-yen. Movimientos muy erráticos y enrangados, como podemos apreciar en las últimas jornadas y en los últimos meses. No se decide a quebrar una directriz bajista de mediano. Esta semana la directriz bajista de mediano por la parte de arriba en los 132.13 y por la parte de abajo en este nivel de corto, que no es ni más ni menos que el punto de apertura mensual y semanal en los 130.02, están ejerciendo de barrera implacable por la parte de arriba de resistencia y de soporte por la parte de abajo. Estos dos niveles serán vitales, estas dos barreras serán vitales el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad trimestral para ver los detalles que nos ofrece la cotización de este par. Ver cómo sigue muy alejada de la directriz bajista de muy largo que nos viene desde 1983 y que nos pasa en la zona de los 160 en estos momentos aproximadamente. Muy alejada todavía la cotización, de donde no está muy alejada es de la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000, quebrada y confirmada
en años anteriores, exactamente en el año 2010, fue quebrada y confirmada en el año 2011. Desde ahí su recorrido bajista importante y vemos cómo después de ser golpeada en el primer trimestre del presente año ha conseguido volver por encima de la misma. Sigue siendo muro de contención importante, actuando de soporte sobre la cotización del par. De esta temporalidad, ningún detalle más. Nos vamos a temporalidad mensual. Los detalles más importantes vienen delimitados por la congestión de largo de los 133,55. Como vemos, respetada y es el muro con el que no puede en este año 2013. Está encerrada la cotización entre dos muros de la misma categoría. Por la parte de abajo los 126,96 y por la parte de arriba los 133,55. Por la parte de abajo ha ayudado con este apoyo perfecto que tuvo el pasado mes de junio por la directriz alcista de muy largo plazo, que como podemos apreciar en la imagen siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par. Los inversores no se olvidan de este muro de contención tan potente de muy largo plazo. Doble barrera que mientras la siga respetando no hay miedo de movimientos bajistas. Tan solo veremos movimientos bajistas para el par euro-yen en estos meses finales del año 2013 si nos quiebra la zona de los 126,96, esta doble barrera. Mientras tanto no vamos a esperar movimientos bajistas potentes. Y por la parte de arriba, para ver movimientos alcistas potentes de mediano plazo, 133,55, que coincidiría prácticamente con los máximos de este año 2013. Desde el precio de apertura anual vamos a ver lo que avanza la cotización desde su punto de partida anual en los 114,54, consigue unos avances moderados intraanuales de un 14,25% exactamente a estas horas de negociación del viernes 6 de septiembre. De temporalidad mensual ningún detalle más. Nos vamos a temporalidad semanal para ver cómo la cotización está prácticamente encerrada entre la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión de largo por la parte de arriba de los 133,55. Errática totalmente en las últimas semanas desde que se introdujo en esta doble barrera. Lo único que hace es chocar una vez tras otra y se mantiene muy errática, merodeando el nivel psicológico de los 130 yenes por euro. De temporalidad semanal nada más que destacar. Vamos a ir a temporalidad diaria por si nos puede proporcionar alguna información adicional. La información más importante con la que debemos de quedarnos de temporalidad diaria es la directriz bajista de mediano, que nos viene desde el 22 de mayo y que tiene su punto de apoyo el 24 de julio. Cuidado, golpeada a finales del mes de agosto durante varios días consecutivos, la cotización rechazada hasta la congestión de mediano de los 129,48, implacable también en las últimas jornadas y como vemos le ha ido a dar otro golpe esta semana. El jueves 5 de septiembre ha ido a darle otro golpe a esta directriz y también ha sido rechazada. Cuidado porque el quiebre de esta doble barrera la semana que viene le podría dar impulso alcista para ir a buscar los máximos intraanuales. Por el contrario, mientras siga chocando con esta doble barrera, cada vez tendremos más probabilidades de visitar niveles inferiores, sobre todo ir a hacerle otra visita a la zona de los 127, exactamente en esta doble barrera 126,96. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya las principales barreras de soporte para la semana que viene. En primer lugar se va a encontrar con el precio de apertura mensual 130,02, implacable, como vemos el viernes día 6 de septiembre. Primer soporte a batir 130,02. El siguiente, congestión de mediano 129,48. Recuerden que las últimas jornadas es el salvavidas de la cotización del par. Otro nivel de corto, lo topamos en los 128,74. Va a ser el principal soporte para la semana que viene y desde ahí recorrido bajista importante hasta los 126,96. No le colocamos ningún nivel intermedio entre los 128,74 y medio, 128,75 y la congestión de largo de los 126,96. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, imprescindible. Debe de quebrar esta doble barrera. Directriz bajista de mediano y congestión de la misma categoría. Debe de quebrar los 132,05. Si consigue quebrar los 132,05 al alza, con esta congestión de mediano, esta doble barrera, zona muerta inoperable para la semana que viene, entre los 131,82 y los 132,05,
no merece la pena introducir operaciones al mercado porque seguramente la cotización se mantenga errática. Un quiebre del 1.3205 con un apoyo firme nos llevaría directamente al 1.3355 como principal resistencia de jornada con gestión de largo plazo. Y del 1.3355 recorrido amplio, sin ningún nivel intermedio, hasta el 1.3535. Última pieza a batir para la semana que viene por el euro-yen. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre de esta doble barrera directriz bajista de mediano plazo y con gestión de mediano que confluyen ambas en esta zona de los 132 y por la parte de abajo el quiebre de los 130.02 le podría dar pie a la cotización para ir a visitar niveles inferiores y realizar movimientos bajistas la semana que viene. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 9 al 13 de septiembre del presente año 2013. Esperamos que les sean de utilidad. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través de los medios de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, correo electrónico o formulario de contacto de nuestra página. Nada más, muchísimas gracias. Ya saben que todos los días a las 5:30 GMT ya tenemos colocado en nuestra página y en nuestro blog los análisis para la negociación de intradía, con los niveles intermedios y las congestiones de mediano y de largo con nuestro mapa de operaciones de intradía. Todos los días lo tienen en nuestra página y en nuestro blog a partir de las 5:30 GMT, 7:30 del horario español. Nada más, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.